Hola, en este video lo que vamos a ver es cómo trabajar con sistemas lineales pero de 3×3. Recomiendo, antes de ver este video, que hayan visto aquellos que son de 2×2, es decir, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá vamos a trabajar con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, y los métodos son los mismos que ya tenemos en este canal. Vamos a trabajar con el método de igualación, de reducción y de sustitución, pero vamos a trabajar con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Recomiendo ver primero esos que son de dos ecuaciones con dos incógnitas para estar más familiarizados con este tipo de sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la idea general? ¿Cuál es el método general? Si tenemos 3 incógnitas, lo que vamos a hacer es eliminar una incógnita para obtener un sistema 2×2 y resolverlo. Con las dos incógnitas halladas, después hallamos la tercera. Esa es la esencia. Lo que cambia es la forma de cómo hacemos para eliminar esa incógnita. ¿Cuáles son los métodos que vamos a manejar? Los 3 que mencioné recién: sustitución, igualación y reducción. Son los métodos analíticos que estuvimos trabajando en los videos anteriores de sistemas de 2×2. Entonces, ¿cuál es el primer método? ¿Cuál es el de sustitución? Se basa en esto: que para eliminar una incógnita se despeja la misma en una ecuación y se sustituye en las otras dos, obteniendo de esa forma un sistema 2×2, es decir, más chico, más fácil de manejar. Veamos cómo sería entonces a través de este ejemplo. Tenemos un ejemplo donde hay una ecuación, un sistema, de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x, y z, y vamos a ver cómo resolverlo por este método. Tenemos que eliminar una incógnita y de esa forma nos vamos a quedar con solamente 2. Eso sería la primera etapa. Entonces, vamos a despejar x. Podemos despejar y, podemos despejar z. No hay ningún impedimento para hacerlo. ¿Por qué motivo elegí x en este caso? Porque x no tiene un coeficiente explícito por delante. No hay un número más que un 1. Si yo hubiera tenido en la ecuación segunda, aquí, un número diferente de 1, porque al no tener nada escrito es un 1, me queda más complicado el tema de usar el despeje porque me quedan fracciones. Por ejemplo, si yo quisiera despejar acá la x en la primera, me va a quedar 32 menos 2y más 3z sobre 3. Y ese sobre 3 me va a traer presencia de fracciones. Si podemos evitarla, la vamos a evitar. Si las tenemos, las manejaremos. Y bueno, y se hace igual. Pero si podemos evitar usar fracciones, mejor, porque se simplifican los cálculos. Entonces, siempre que tengamos una incógnita sola, sin un coeficiente escrito delante, es porque es 1. Vamos a despejar esa. Eso es lo que recomiendo para que no nos entreveremos. Despejemos entonces x. Va a pasar restando el 5y y 3z. Por eso nos queda menos 5y menos 3z, y el 0 obviamente no lo escribimos, no es necesario. Vamos a sustituir en las otras dos ecuaciones. ¿Dónde está la x? Es decir, acá y acá. No vamos a sustituir en cualquier lado. Si despejamos x, sustituimos x. Y no cometamos el error de sustituirlo en la misma que lo despejamos. Es en las otras dos. Así que entonces, despejamos una incógnita y la vamos a sustituir en las otras dos. Es decir, acá en lugar de tener x, vamos a escribir menos 5y menos 3z, que es lo que dice acá. Fíjense que esta ecuación es la primera, simplemente que en lugar de x pusimos menos 5y menos 3z. Lo mismo en la de abajo. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de poner x acá, ponemos menos 5y menos 3z. Si ustedes se fijan, lo demás es idéntico. Nos queda esto entonces, ¿sí? El primer paso era sustituir en las ecuaciones esas. Vamos entonces a operar. ¿Cómo se opera acá? Bueno, acá hay un producto y un paréntesis. Usamos propiedad distributiva. 3 por menos 5y son menos 15y. 3 por menos 3z son menos 9z. Lo demás queda igual. Y después juntamos los términos del mismo tipo. Menos 15y más 2y, menos 13y. Menos 9z menos 3z, menos 12z. Y nos queda esta ecuación entonces. Lo mismo hacemos en el segundo caso. Tenemos que hacer la distributiva, 2 por menos 5y, menos 10y. O sea, no es hacer distributiva, es multiplicar
aplicando propiedad distributiva. Y 2 por menos 3z es menos 6z. Lo demás queda igual. Después juntamos los términos que tienen la misma parte literal, es decir, menos 10i con menos 4i nos queda menos 14i, menos 6z y menos 5z nos queda menos 11z. Y así obtenemos entonces dos ecuaciones donde hemos perdido una incógnita. Fíjense, despejamos x y acá no tenemos x, porque al sustituirla por otra expresión que no la contiene, desaparece. En eso se basa este método, ¿sí? Vamos entonces a generar este nuevo sistema que está escrito acá, donde copiamos esta ecuación que nos quedó acá abajo y esta otra. Entonces, este sistema es un sistema 2×2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. No aparece la x porque la eliminamos cuando la despejamos y sustituimos. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos este sistema. Vamos a repetir el proceso ahora. Vamos a despejar una incógnita. Acá no tenemos ninguna que esté sola, o sea que va a quedar complicado, va a quedar con división. No importa, lo hacemos igual. Podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, vamos a despejar z en la primera ecuación. Primero, este 13i que está restando lo pasamos sumando. Y luego, este 12 negativo que está multiplicando pasa dividiendo. Y así queda despejada z de la primera ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a sustituir en la segunda. Acá, donde dice z. ¿Sí? Así que entonces, z quedó despejada. Acá está sacado en limpio. Y vamos a sustituir ahí. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de poner z acá, ponemos lo que quedó de z. Fíjense que lo demás es lo mismo que teníamos. Menos 14i, el menos 11 está acá y el 21 está acá. Simplemente que en lugar de la z ponemos aquello a lo que era igual. Y después, bueno, se opera y se despeja. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar? Y bueno, primero tengo un número por una fracción. Multiplicamos. Menos 11 por 32 da menos 352. Menos 11 por 13i es menos 143i. En el siguiente paso, porque fíjese que después no se hizo más nada aquí, multiplicamos todo por menos 12 para eliminar este menos 12 y así evitar fracciones. Si multiplicamos este término por menos 12, nos queda 168i. Si multiplicamos esta división por menos 12, simplemente se va el menos 12, nos queda el numerador. Fíjense que es menos 352 y menos 143i. Y si multiplicamos 21 por menos 12, nos queda menos 252. Después simplemente operamos y despejamos. 168i menos 143i son 25i. Este 352 que está restando lo pasamos sumando para la derecha, que junto con el menos 252 nos queda 100. Porque es 352 menos 252. Nos da 100 justito. Por último despejamos i. Este 25 pasa dividiendo y 100 sobre 25 nos queda 4. De esa forma entonces tenemos resuelta la primera incógnita. Tenemos la i. ¿Sí? Entonces, en limpio, ¿qué teníamos? Habíamos despejado x. Cuando sustituimos en las dos ecuaciones esta nos quedó este sistema nuevo. Despejamos z de una de ellas. Quedó despejado así. Sustituimos de nuevo en una de las ecuaciones y hallamos i. Ahora que tenemos en limpio la i, vamos a sustituir acá y nos va a permitir hallar z. Una vez que tengamos i y que tengamos z hallados, sustituimos acá y hallamos la x. Fíjense, z primero. Acá vamos a poner el valor 4, que es lo que nos dio i. 32 más 13 por 4 sobre menos 12. 13 por 4 son 52, 32 más 52 nos da 84, y esta división nos da menos 7. Así que tenemos i que vale 4, z que vale menos 7. Con estas dos vamos a sustituir acá y vamos a hallar x ahora. Fíjense, menos 5 por i, o sea por 4. Menos 3 por z, o sea menos 7. Menos 5 por 4 son menos 20. Menos 3 por menos 7 son más 21. Menos 20 más 21 nos queda 1. Tenemos entonces resuelto el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas por sustitución. X nos dio 1, y nos dio 4 y z nos dio menos 7. Esos son los resultados entonces. Así que entonces, en resumen, teníamos este sistema, despejamos, sustituimos y nos quedó un sistema
más reducido de 2 por 2. Después despejamos una incógnita en este nuevo, sustituimos y hallamos la primera de nuestras incógnitas, en este caso y. Con y hallamos z y con y y z hallamos x. Entonces de esta forma queda resuelto este sistema por el método de sustitución. Veamos ahora el método de igualación. Miren que cualquiera de los métodos sirve para hacer esto, cada uno va a tener simpatía por un método en particular, eso queda a criterio de cada uno. Pero sirven cualquiera de los tres métodos que vamos a ver acá para lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste el método de igualación? Se despeja la misma incógnita en las tres ecuaciones y se igualan de a dos. Esa es la esencia. Es decir, en el ejemplo anterior habíamos despejado una incógnita, pero acá vamos a despejar también una, solo que no en una ecuación, sino que en las tres ecuaciones. Y después vamos a igualar. Vamos a ver que de esa forma se nos elimina esa incógnita que despejamos en las tres, nos queda un sistema 2×2 y después lo resolvemos repitiendo el proceso. Pero vamos a la forma práctica de verlo con un ejemplo concreto. Vamos a trabajar con el ejemplo de recién, el mismo, y me tiene que dar obviamente el mismo resultado si lo hacemos bien. Entonces, vamos a despejar una incógnita. Acá despejé y. Podría haber despejado x, podría haber despejado z, como podría haber despejado y. Elegí y para cambiar simplemente, pero es lo mismo. Vamos a despejar y en la primera. Primero el término 2y, por lo tanto el 3x pasa restando, el 3z pasa sumando. Después este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y ahí quedó la y. En el segundo caso lo mismo. Si quiero despejar y, el 3z pasa restando igual que la x. Y después en el paso siguiente, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. En el tercer caso lo mismo. Despejamos primero menos 4y, el 5z que está restando pasa sumando, el 2x pasa restando. Y por último el menos 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y así tenemos entonces la y despejada en las tres. Ahora se supone que esta y es igual a esta y es igual a esta y, porque las tres son y. Por tanto, esta expresión tiene que ser igual a esta y igual a esta. Las tres iguales. Por ser iguales, ahora las vamos a igualar. De ahí el nombre del método de igualación. Igualar significa escribir que son iguales. Primera expresión la igualamos, por ejemplo, con la segunda. Y la segunda con la tercera. Podríamos haber hecho diferente. Podríamos haber hecho también, por ejemplo, la primera con la tercera. Son opciones. Pero tenemos que igualar dos veces de a dos. Fíjense que de esa manera nos quedan ecuaciones donde la y no aparece en ningún caso. La letra que despejamos, al igualar sus expresiones, desaparece completamente. Entonces nos quedan estas ecuaciones que las vamos a trabajar un poquito para obtener un sistema ahora de 2×2, que es la idea. Así que entonces, ¿cómo eliminamos la incógnita? En un sistema de 3×3 por método de igualación. Despejamos una incógnita e igualamos sus expresiones. Y así desaparece. Lo que se hace aquí es multiplicar cruzado. Cuando tengamos dos divisiones igualadas, podemos multiplicar en diagonal. Es decir, este número por esto que está acá arriba y este número por esto que está acá arriba. Fíjense, en diagonal. De esa forma se multiplica. Acá lo mismo. El menos 4 por menos x menos 3z y el 5 por este polinomio que está acá arriba. Polinomio de dos variables, pero bueno, es un polinomio al fin y al cabo. Entonces, en limpio. Aquí copiamos lo que teníamos recién. Esto fue lo que teníamos en el paso anterior. Ahora vamos a operar. Tenemos un producto, en todos los casos. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. 5 por 32, 160. 5 por menos 3x, menos 15x. 5 por 3z, 15z. Y acá lo mismo. 2 por menos x, menos 2x. 2 por menos 3z, menos 6z. Y después, los términos los ordenamos. Este 2x que está restando, lo pasamos sumando, que con el menos 15x se nos convierte en menos 13x. Este 6z que está restando pasa sumando, que con el 15z nos queda 21z. Y este 160 lo pasamos para la derecha restando. De esa forma obtenemos esta ecuación. Vamos a hacer lo mismo ahora con el siguiente planteo que teníamos. Distributiva primero, menos 4 por menos x, 4x positivo.
Menos 4 por menos 3z, 12z positivo. 5 por 21, 105. 5 por menos 2x, menos 10x. 5 por 5z, 25z. Y de nuevo ordenamos. Este 10x lo pasamos sumando para la izquierda, que junto con 4x nos da 14x. Este 25z lo pasamos restando para la izquierda, 12z menos 25z, nos queda menos 13z. Y el 105 lo dejamos como está porque ya está en el segundo miembro, o sea, a la derecha. Tenemos entonces dos ecuaciones depuradas que no tienen la letra I. Con estas vamos a armar entonces un sistema, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esas dos ecuaciones son las últimas que teníamos. Entonces, rebobinando, despejamos una incógnita en las tres ecuaciones. Las igualamos y a esas igualaciones operábamos. O tenemos entonces dos ecuaciones donde ya esta incógnita no está. Vamos a repetir el proceso ahora, pero con esto. Vamos a despejar una misma incógnita en ambas ecuaciones. Por ejemplo, la x. Vamos a despejar x acá. El 21z va a pasar restando y después el menos 13 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Acá simplemente se podría haber dejado así la expresión, pero como todos los términos son negativos, vamos a multiplicar por menos 1 numerador y denominador, de forma que nos quede todo positivo, y eso es válido. Porque si multiplicamos por menos 1 numerador y denominador, menos 1 sobre menos 1 es 1, es como que hubiéramos multiplicado toda la expresión por 1, por lo tanto quedó inalterada, pero escrita de una manera mucho más cómoda. Recuerden que multiplicar por menos 1 significa cambiar el signo. Si cambiamos signo de numerador y de denominador, es como que en el total no cambiáramos nada, por lo tanto es válida esta expresión. Ahora bien, vamos al despeje en la segunda ecuación. 14x, el 13z que está restando pasa sumando, y el 14 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces tenemos despejada la x de ambas ecuaciones. Vamos a igualar ahora estas dos expresiones para obtener una única en la que solamente aparezca la z, pues la x, por haber sido la despejada, tiene que desaparecer. Nos queda esto entonces. X era la primera expresión y era la segunda. Igualamos y ahora repetimos el proceso de hoy. Como tenemos dos divisiones que están igualadas, multiplicamos cruzado en diagonal. 14 por esta expresión y 13 por esta otra. Es lo que dice acá. 14 por 160 son 2240. 14 por 21z, 294z, estamos usando la propiedad distributiva. 13 por 105 son 1365. 13 por 13z, 169z. Y ahora ordenamos. Este término que está sumando en z lo pasamos restando para el primer miembro, de forma que se junte con el otro. Y el 2240 que está sumando lo pasamos restando para la derecha junto con el 1365. Entonces nos queda una expresión ordenada y la vamos a reducir. 294z menos 169z son 125z. 1365 menos 2240 nos queda menos 875. Despejamos z. ¿Cómo? El 125 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda entonces esta fracción, que da exactamente menos 7. El mismo resultado que nos había dado z por el método anterior. Entonces, tenemos z. Vamos a hallar x e y. ¿De qué forma? Vamos a sustituir el valor que nos dio en cualquiera de estas dos ecuaciones que tienen z. Y nos debería dar el valor de x. No importa cuál de las dos usemos, el resultado tiene que ser el mismo porque son ambos iguales. Entonces, hacemos eso. Sustituimos en una de ellas z por menos 7. ¿Sí? Recuerden, la expresión era estas dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Fíjense, tomamos en este caso la segunda. 105 más 13 sobre 14. 105 más 13z sobre 14. En lugar de z ponemos el menos 7. Y hacemos la cuenta. 13 por menos 7 nos da menos 91. Restamos 105 menos 91, nos queda 14. Y 14 sobre 14 nos queda 1. De esta forma entonces tenemos la x. Así que entonces la z era menos 7. La x era 1. Ahora, con ambas vamos a sustituir en cualquiera de estas ecuaciones y vamos a hallar la y. Por ejemplo, en la primera de todas. Vamos a sustituir x y z por los valores que tenemos. Fíjense que en lugar de poner acá x, ponemos 1, que es lo que nos dio x, y en lugar de z, ponemos menos 7, que es lo que nos dio z. Y hacemos las operaciones. Menos 3 por 1, menos 3. 3 por menos 7, menos 21. 32 menos 3 son 29, menos 21 nos queda 8.
todo sobre 2 estaba. Entonces, 8 sobre 2 es 4. Tenemos entonces que la y da 4, x dio 1 y z dio menos 7. Y de esa forma nos dio exactamente lo mismo que por el método de sustitución. Así que entonces, en el método de igualación tenemos un sistema de ecuaciones, despejamos una incógnita, igualamos de a 2 para eliminar esa incógnita, operamos y obtenemos un sistema nuevo, ahora con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, donde no aparece la que despejamos, y despejamos una incógnita en ambas ecuaciones, obtenemos estas expresiones, volvemos a igualar y operamos. De esa forma se halla la primera incógnita, en este caso fue z, que dio menos 7. Con z calculado, sustituimos una vez acá para hallar x, y una vez que tengamos también la x hallada en cualquiera de estas otras, y obtenemos el valor faltante. A veces son métodos más largos, a veces pueden parecer más cortos. Yo personalmente prefiero el método que viene a continuación, que es el de reducción. Me parece más práctico, tanto para sistemas de 2×2 como para sistemas de 3×3, y la experiencia me dice que los alumnos también lo prefieren. Vamos a ver entonces de qué se trata. Se deben multiplicar las ecuaciones por números adecuados, de forma que al sumarlas se cancelen incógnitas, y así se pase a un sistema más sencillo. Pero vamos a ver cómo sería con el ejemplo. Supongamos que tenemos el mismo sistema de hoy, el mismo sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero que nada, en este sistema vamos a elegir a quién queremos eliminar. Por ejemplo, x. Vamos a eliminar x de las dos primeras ecuaciones. Entonces, vamos a multiplicar estas ecuaciones por dos números adecuados. Si acá tengo un 3x y acá tengo una x, multiplicando por 1 la primera, es decir, dejándola igual, y por menos 3 la segunda, esta x se nos va a convertir en menos 3x. Y al sumarla con el 3x se nos va a cancelar. Fíjense, la primera ecuación la copiamos acá igualita como estaba, y la segunda por menos 3. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 5y, menos 15y, menos 3 por 3z, menos 9z, menos 3 por 0, 0. Cuando sumamos estas dos ecuaciones, se nos cancela la x. Y acá 2y menos 15y nos queda menos 13y, menos 3z menos 9z son menos 12z, y 32 más 0 son 32. Entonces, de una manera mucho más rápida, mucho más corta, obtenemos una ecuación que ya no tiene a la incógnita x. Ahora repetimos el proceso de nuevo, pero involucrando esta tercera ecuación. Y de nuevo, vamos a eliminar la misma incógnita recién. No tiene sentido que eliminemos la y o la z, porque si no, vamos a dejar la x presente y justamente acá no la tenemos, va a ser algo inútil hacerlo así. Tenemos que eliminar la misma incógnita en ambos procedimientos. Y bueno, indicamos en una barra que separa los pasos por quién vamos a multiplicar los números. Como la x acá tiene coeficiente 1 y acá 2, multiplicamos por menos 2 la primera y por 1 la segunda para dejarla igual. De manera que me quede menos 2 por x son menos 2x y 1 por 2x que es 2x. Nos quedan opuestos. Fíjense, por menos 2, toda esta ecuación. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 5y, menos 10y. Menos 2 por 3z, menos 6z. Menos 2 por 0, 0. Y la de abajo, como es por 1, queda exactamente igual, la copiamos acá. Cuando sumamos, estos dos términos se cancelan porque son opuestos. Menos 10y menos 4y nos queda menos 14y. Menos 6z menos 5z nos queda menos 11z. Y 0 más 21 da 21. Fíjense entonces, ¿qué es lo que hicimos en resumen aquí? Para eliminar x, porque no quedó ninguna de las ecuaciones finales, multiplicamos las ecuaciones por coeficientes tales que cuando multipliquemos nos queden de signos opuestos. Y de esa forma entonces tenemos estas dos ecuaciones con las que vamos a formar un nuevo sistema, que es lo que está acá abajo a la izquierda, lo acabamos de copiar. Y vamos a repetir el proceso. Ahora vamos a eliminar otra incógnita que puede ser tanto la y como la z. Vamos a eliminar, en este caso, z. Podría haber sido la y perfectamente, pero vamos a eliminar z. Y bueno, para eliminar z en este caso, vamos a multiplicar cruzado. Ambos números son negativos, entonces uno de los factores tiene que ser positivo y otro negativo para que me queden signos opuestos cuando multipliquemos. Como ninguno es múltiplo del otro,
simplemente multiplicamos cruzado y ya está. Si acá quiero eliminar una z que tiene un 12, el 12 lo coloco acá abajo. Y si acá tengo un 11, el 11 lo coloco acá arriba. Entonces, 11 por menos 13i, menos 143i. 11 por menos 12z, menos 132z. 11 por 32, 352. Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Menos 12 por menos 14i, 168i. Menos 12 por menos 11z, 132z. Y menos 12 por 21, menos 252. Y repetimos el proceso de hoy. Sumamos ambas ecuaciones, de forma que estos términos en z se van porque son opuestos. Y 168i menos 143i nos queda 25i. 352 menos 252 nos queda 100 y despejamos la i. El 25 pasa dividiendo, 100 sobre 25 nos queda 4 y tenemos resuelta ya la primera incógnita. Entonces, por el método de reducción, hallamos ya una incógnita. Vamos ahora a eliminar la i para poder hallar la z. Entonces, en el sistema que teníamos, vamos a pasar una barra y vamos a indicar los factores por los que vamos a multiplicar ahora para eliminar la i. De nuevo, ambos son de signo negativo, por lo tanto, vamos a multiplicar por números de signo distinto. Cualquiera de los dos tiene que ser positivo y cualquiera de los dos negativo, pero de signo distinto los dos, para que cuando sumemos nos queden opuestos y se cancelen. Como ninguno es múltiplo del otro, lo hacemos cruzado igual que hoy. Si acá tengo un 13, el 13 lo colocamos abajo, y si acá tengo un 14, el 14 arriba. Y multiplicamos todas las ecuaciones por estos números. Vamos a hacer entonces por 14 la primera ecuación. 14 por menos 13i, menos 182i. 14 por menos 12z, menos 168z. Y 14 por 32, 448. Y ahora hacemos lo mismo pero con menos 13. Menos 13 por menos 14i, 182i. Menos 13 por menos 11z, 143z. Y menos 13 por 21, menos 273. Sumamos de nuevo, se nos cancelan los 182i. Y acá nos queda menos 25z si sumamos estos dos. Y 448 menos 273 nos queda 175. De donde podemos despejar z pasando el menos 25 dividiendo y nos queda menos 7. Tenemos entonces que la i vale 4 y que la z vale menos 7. Entonces por el método de reducción nos quedó, nos quedaron dos incógnitas. Con la tercera vamos a hacerlo más fácil. Simplemente subimos acá en la pantalla para que pueda verse mejor y tener espacio. ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos cualquiera de las ecuaciones originales y sustituimos los valores que acabamos de hallar, de y y de z, para despejar x. Obviamente elegimos la segunda porque la x no está multiplicada por nada y nos queda mucho más sencillo de despejar. La i valía 4, entonces ponemos 5 por 4 en lugar de 5i. Y la z valía menos 7, así que 3 por menos 7 en lugar de 3z. Y eso igual a 0. Y operamos. 5 por 4, 20, 3 por menos 7, menos 21, 20 menos 21 nos queda menos 1 y despejamos x. El 1 que está restando pasa sumando y quedó. Entonces, en resumen, por reducción, fíjense, multiplicamos por 1 y por menos 3 la primera y la segunda ecuación. Logramos que se fuera la x y nos quedó esta. Por menos 2 y por 1, la segunda y la tercera ecuación respectivamente, nos quedaron estas ecuaciones que al sumarlas se nos fue la x y nos quedó esto. Con estas dos armamos un nuevo sistema, que es este que está acá a la izquierda, y repetimos el proceso. Multiplicamos por 11 y por menos 12 y se nos fue la z, entonces pudimos hallar i. Después por 14 y menos 13 se nos fue la i, pudimos hallar z. Con i hallada y z hallada podemos sustituir en una ecuación cualquiera, en este caso la segunda. Sustituimos la i y la z por los valores que teníamos, operábamos y despejábamos la última incógnita y de esta forma entonces queda terminado el tema del método de reducción. Y bueno, espero que les sea útil. Recomiendo, e insisto, ver el método de reducción que está exclusivo en un video de 2×2, porque agarrando la mecánica, o sea, entendiendo el mecanismo del sistema 2×2, esta resulta mucho más fácil. Si miran este video sin haber visto esos, se les puede complicar bastante la comprensión. Por eso, insisto, miren primero, antes de ver este video, los videos de los métodos que están por separado para sistemas de 2×2. ¿Sí? Bien. Espero serles útil, espero que les haya servido. Cualquier cosa,
lo dejan comentado en la caja de comentarios. Un gran abrazo para todos.